7 en punto. Bienvenidos a esta emisión de Noticias RCN de sábado. Les tenemos una emisión cargada de información de lo que es noticia en Colombia y el mundo. Vamos con los titulares. Es máxima la tensión en Minnesota y volvió a pasar. Un hombre fue asesinado por agentes federales en Minneapolis, en Estados Unidos. El gobernador del estado rechazó la versión de las autoridades que señalaron haber disparado en defensa propia, pues la víctima de 37 años portaba un arma y se resistió a ser desarmado. Primicia de Noticias RCN. Tenemos el escrito de acusación contra Carlos Ramón González. ¿Cuáles son los delitos por los que tendría que pagar uno de los hombres más cercanos al presidente? En minutos les contamos. Entre las balas y la zozobra, así viven cientos de personas en Guaviare. Los combates se están agudizando y en el medio queda la comunidad. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. Son horas críticas en Minneapolis, Estados Unidos, luego del asesinato de un hombre de 37 años por disparos de un agente federal. El caso ocurrió en medio de protestas rechazando el homicidio de una mujer a manos de ICE. Aunque las autoridades intentaron justificar el hecho como un caso de defensa propia, el gobernador de Minnesota dijo haber visto varios videos y que esa justificación del Departamento de Seguridad le pareció sin sentido. Como Alex Jeffrey Pretty, de 37 años, fue identificada la víctima asesinada por un agente de ICE encapuchado en Minneapolis. En un video previo al ataque, se vio al hombre grabando a los oficiales con su teléfono móvil e intentando detener la interceptación de otras 2 personas en el lugar. Segundos después, uno de los uniformados lo trató de empujar y al resistirse fue rociado con gas lacrimógeno en su cara. Fue lanzado de costado al piso y posteriormente se escucharon múltiples disparos. Desde otro ángulo se vio cómo le fue arrebatada un arma que le fue retirada por otro oficial antes de que ocurriera la tragedia. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el individuo portaba una pistola con 2 cargadores y que los disparos de los agentes en el lugar fueron defensivos. La policía local señaló que el hombre era un propietario legal de armas y además que disponía de permisos para portarlas. El gobernador de Minnesota condenó el asesinato e insistió en el rechazo de las repetidas acciones violentas en su ciudad. Donald Trump, te pido una vez más, retira esta fuerza de Minnesota. Están sembrando el caos y la violencia. Hemos visto violencia letal por parte de agentes federales una y otra vez. El presidente Donald Trump publicó esta imagen del arma que portaba el hombre asesinado, infiriendo que los agentes de ICE tuvieron que protegerse a sí mismos. Durante la jornada también reportaron que las fuerzas del orden público fueron atacados y que a uno de ellos le arrancaron un dedo por un mordisco. Este nuevo incidente ocurre después del asesinato de Renee Nicole Good por agentes de ICE que también dispararon contra ella el pasado 8 de enero. Y hablando de ICE, Liam Conejo no es el único menor de edad detenido por agentes de migración en Estados Unidos durante esta semana. La pequeña Renata, de 2 años, y su padre, ambos de origen ecuatoriano, fueron puestos bajo custodia el jueves luego de una persecución al vehículo en el que se movilizaban como parte de una operación de control selectiva. La menor fue trasladada a Texas junto a su papá a un centro de detención y ayer fue regresada a su madre. La familia, según conocimos, tiene una solicitud de asilo en trámite. Volvemos con noticias del país porque en medio de las balas están viviendo cientos de personas en el Guaviare. Los ataques entre guerrilleros ya dejan a la población confinada y completamente asustada. Sus testimonios son lamentables y aquí Giovanni Suárez les cuenta lo que está pasando. Estamos aquí, estamos resguardándonos con el niño, el helicóptero está encima. Hubo una balacera acá, menos 3 minutos de 3 casas que habemos. Señores, escuchen. Es crítica la situación entre los departamentos de Guaviare y el Meta al oriente colombiano. Hace varios días los grupos terroristas de alias Calarcá y alias Iván Mordisco libran una sangrienta guerra que dejó 26 guerrilleros muertos y decenas de familias que están confinadas por la violencia. Somos civiles, como pueden ver, somos civiles, estamos acá en medio de la balacera.
Estamos aquí, estamos resguardándonos con el niño, el helicóptero está encima. En audios enviados por comunidades de la zona, también quedó en evidencia los angustiantes momentos que están viviendo en esa zona del país. Hablen con el alcalde, por favor, que hablen rápido, no sé, al batallón, por favor. Hay una balacera aquí en las casas, en medio de todas las casas acá de nosotros. Señor, escuchen. Señores. Hace pocas horas el ejército logró ingresar a la zona de Vistahermosa en Meta, en donde se han presentado esos enfrentamientos. Luego de fuertes combates lograron neutralizar a 2 guerrilleros. Producto de estos combates se logra la neutralización de 2 de sus integrantes, entre ellos alias La Gorda, jefe de seguridad de alias Patepalo, cabecilla de dicha estructura. En la zona hay un fuerte despliegue militar con el que están intentando controlar la difícil situación en esa zona del país. Vamos ahora con la primera primicia de la noche. Tenemos el escrito de acusación que la Fiscalía tiene listo contra uno de los hombres más cercanos al presidente. Hablamos de Carlos Ramón González. Oscar, usted ya se lo estudió. Cuéntenos qué dice el documento y cuáles son los delitos por los que tendría que responder. Así es, Paola, muy buenas noches. Primicia, Noticias RCN. Son 60 páginas las que integran el escrito de acusación en contra del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Escrito de acusación que ya fue radicado por la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Allí enumera uno a uno los delitos que le fueron imputados y también los justifica y los argumenta. Hay frases que llaman la atención de este escrito de acusación, como por ejemplo, abro comillas, González defraudó las expectativas de la sociedad desde uno de los cargos públicos más importantes del país y siendo mano derecha del presidente Gustavo Petro. La audiencia quedó programada para el próximo 29 de enero en el Alto Tribunal. Veamos qué dice este escrito de acusación. Noticias RCN conoció el escrito de acusación que la Fiscalía presentará ante la Corte Suprema de Justicia en contra de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y uno de los hombres más cercanos al poder político en el actual gobierno. Estas especiales condiciones conllevan un mayor reproche punitivo, como quiera que se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en Carlos Ramón González Merchán como representante y líder de una colectividad política, en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país, a tal punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del presidente de la República. Según la Fiscalía, desde allí se habrían desviado recursos públicos destinados a atender emergencias para beneficiar a congresistas y asegurar apoyos políticos. El escrito detalla reuniones, instrucciones y movimientos que, según dice la acusación, no fueron improvisados. Sabía que desplegar este tipo de comportamientos estaba prohibido por el estatuto punitivo, motivo por el cual le era exigible no ofrecerle dádivas a los congresistas a cambio de su apoyo en el trámite de los proyectos del Ejecutivo que cursaban en el órgano bicameral y no determinar a los servidores públicos Olmedo de Jesús López Martínez y Sandra Liliana Ortiz Nova al ordenarles adelantar las acciones ilícitas necesarias para conseguir recursos del Estado asignados a la UNGRD y luego entregarlos en los términos ya puntualizados. La Fiscalía asegura contar con registros de celdas telefónicas y cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, donde quedaron documentados varios encuentros entre el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo Olmedo López y la exconsejera Sandra Ortiz. Reuniones que, según el expediente, habrían sido determinantes para direccionar los contratos. La conducta fue desarrollada sin justa causa, esto es, no concurrió causa legal de justificación alguna en el despliegue de los comportamientos y puso en peligro efectivo los bienes jurídicamente tutelados por el Estado de la Administración Pública y el orden económico-social. Por estos hechos, González será juzgado por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. La audiencia de acusación fue fijada para el 29 de enero, a las 8 de la mañana, en la sala de primera instancia de la Corte Suprema. Mientras la justicia avanza en Colombia, Carlos Ramón González permanece en Nicaragua, país donde solicitó asilo político y desde donde, según su defensa, no tiene intención de regresar, incluso si es condenado. 7-9. El 2026 recibió a miles de pacientes sin tratamientos, haciendo filas y sin respuestas. Pues sí, el año nos agarró en plena crisis en el sistema de salud y surgen preguntas. ¿Cómo está el sector? ¿Cuáles son los retos para este año? Bien contado y bien explicado con Marcela Tungo.
La salud en Colombia sigue en cuidados intensivos. Este 2026, según diferentes sectores, es la continuidad de la fragilidad financiera que vienen advirtiendo hace meses, evidenciada en un aumento constante de barreras para los usuarios y una falta de ejecución de recursos clave. Según este informe de Así Vamos en Salud, el déficit patrimonial alcanzó los menos 16 billones de pesos en el 2025. Por cada 100 pesos que reciben las EPS tienen que gastar en promedio 108 por las necesidades de la población. A eso se le suma una insuficiencia en financiamiento con la UPC, que para este año aumentó un 9,3% para el régimen contributivo. Recursos que, según el sector, hace insuficiente lograr cubrir el pago al personal de salud con un aumento del salario mínimo del 23%. Eso va a llevar que en el 2026 se mantenga y se siga incrementando la crisis financiera de salud, el hueco financiero de salud, que en el 2025, según nuestras estimaciones, cerró en el orden de unos 28 billones de pesos. El 2025 fue un año récord con las quejas en el sistema, con 2 millones de PQRs presentados por los usuarios y 300.000 tutelas. Y lo que parece ser es que la justicia también ha perdido su eficacia, es decir, la gente pone sus tutelas, están los desacatos. Hemos hablado de que un solo gerente puede tener 200, 300, 400 desacatos. En medio de un año electoral son varias las propuestas de los gremios. Va a ser un paquete amplio, generoso de propuestas en muchos ámbitos, en el ámbito financiero, en el ámbito de la prestación de los servicios, vamos a hablar del tema de los medicamentos. Primero que todo, la liquidez del sistema de salud, inyectarle recursos. El tema de las EPS intervenidas es un tema fundamental. Se estima que este 2026 inició con 12.000 servicios cerrados en clínicas y hospitales, esto por falta de pago. Sin duda, los retos que tiene el sistema de salud colombiano son gigantes. Nadie, absolutamente nadie debería llegar a la vejez solo y por eso es tan dolorosa la historia que nos trae hoy Ana Sánchez. En Bogotá, más de 60 adultos mayores terminaron el año en abandono hospitalario. Su situación es muy compleja. Pero nunca me imaginé que aquí iba a estar mejor sin echarle el agua sucia al hospital. La vejez no debería doler así, ni sentirse solitaria. No, yo familia no tengo. Casualmente y precisamente por eso estoy en este lugar. Y se murió mi mamá y también me morí yo porque me sacaron. Debido a la situación llegué a ser habitante de calle. Jorge, María de Jesús y Mario son apenas 3 rostros que reflejan el problema que viven más de 64 adultos mayores que fueron abandonados en la red hospitalaria de Bogotá en 2025. Este es un servicio que beneficia a las personas, pero que tiene un impacto muy importante para el sistema de salud. Libera camas y además mejora la capacidad y la estabilidad financiera. Lidiar con la tuberculosis, problemas de la próstata y el corazón, dicen ellos, no duele tanto como lidiar con la soledad. Despertarse uno y no tener a quien saludar y no tener en el bolsillo para comprar un tinto. Es un hecho, Bogotá envejece. Sigo confiando en Dios y realmente yo mismo me doy como ese ánimo, como esas ganas de seguir adelante. Pues que hay que valorar a los abuelitos porque uno no sabe cuánto tiempo vayan a durar. Son parte importante de nuestra infancia y pues cuando crecemos también es importante tenerlos a ellos. En promedio, anualmente se presentan 120 casos de abandono social hospitalario en Bogotá. El abandono y descuido de adultos mayores está tipificado como un delito. Sabemos que la democracia se construye con la gente. Por eso El Tiempo y RCN nos unimos en un momento clave para el país. Llega el debate de la gente, un espacio donde los ciudadanos le preguntarán a los candidatos lo que de verdad les importa. Este 25 de enero a las 6 de la tarde llega el primer debate con los candidatos a la gran consulta por la señal principal, las apps de canal RCN, RCN Radio y las plataformas digitales del Tiempo y City TV. Envíen sus preguntas a través de @noticiasRCN, @El Tiempo, @La FM Oficial. El debate de la gente. Un debate distinto donde las preguntas las hace usted. Las hace usted. Este 25 de enero a las 6 de la tarde. Primer debate presidencial. El debate de la gente.
7 de la noche, 23 minutos. Avanzamos con más información y esta vez internacional, porque el centro y sur de Estados Unidos siente los efectos de la poderosa tormenta invernal que impactará unos 3.000 kilómetros del territorio. Las cancelaciones de vuelos ascienden a más de 13.000 y la acumulación de nieve supera los 30 centímetros de altura en algunos estados. Más de 100.000 clientes están sin electricidad. Un denso manto blanco, producto de la poderosa tormenta invernal que azota a Estados Unidos, ya cubre las vías y prados de al menos 10 estados. En Nuevo México reportan acumulación de nieve de hasta 33 centímetros de altura y en Colorado es de 27 centímetros. Territorios que con el paso de las horas seguirán siendo azotados por el fenómeno que convirtió en extremadamente peligrosas las carreteras de Tennessee y Arkansas por el hielo sobre el asfalto. Las afectaciones no son solo en tierra, pues el tráfico aéreo también siente las consecuencias. Más de 3.700 vuelos fueron cancelados hoy, principalmente en las ciudades de Dallas y Charlotte. Para el domingo la cifra asciende a 8.200 y el lunes ya hay más de 1.300 cancelaciones afectando a Nueva York y Boston. Creo que pasarán días hasta que veamos que los cielos se disipen. Incluso podría pasar más de una semana hasta que los retrasos, diría yo, se pongan al día por completo. Ante las gélidas temperaturas que pueden descender a menos 40 grados centígrados, los ciudadanos se abastecieron en los últimos días con alimentos y productos necesarios para pasar varios días en casa. Así lucen los anaqueles de supermercados en Washington, D.C. Y la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela envió una carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Solicitaron interceder para pedir al régimen que entreguen las listas oficiales de las personas que han sido excarceladas desde el 8 de enero. Según el régimen, son 626 personas, una cifra que dista mucho de las 173 que han sido confirmadas por la coalición. Siete de la noche, 25 minutos. Comenzamos con la información económica bien contada, bien explicada en Noticias RCN del fin de semana. Bueno, señores, arrancamos plata hablando del nivel de deuda del país. Ha habido toda una polémica esta semana por ese tema. Es más, ese mismo nivel de deuda en parte sería el responsable de la baja en el dólar. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si esto va a tener consecuencias para la economía, cuáles serían, cuándo podríamos verlas. Pues bien contado, bien explicado en Noticias RCN. La Contraloría dice que las deudas que adquirió el gobierno, especialmente en diciembre del 2025, sí cumplen con los requisitos de ley. Sin embargo, advierten que el creciente endeudamiento sí traerá consecuencias, algo de lo que ya venían hablando los analistas. Se ha crecido la deuda pública en casi 400 billones de pesos, deuda nueva de este gobierno. El gobierno se está sobreendeudando, aprovechando la emergencia económica, sobreendeudando en el exterior a unas tasas supremamente altas. Y esas consecuencias no se verían en el corto plazo, sino desde el 2029. Porque cuando tienen tantos niveles de deuda pública y de intereses de deuda pública, hay menos espacio en el presupuesto nacional para la inversión social y productiva. De hecho, la baja en el precio del dólar podría ser en parte consecuencia del aumento de la deuda. No es extraño que se ha dado una mayor revaluación en este mes y medio, en donde se han anunciado llegada de por lo menos 11.000 millones de dólares a Colombia, algo cercano a 50 billones de pesos. La advertencia de la Contraloría es que la deuda podría llevar el presupuesto a una inflexibilidad del 93%. La deuda que está creciendo y que ha generado tremenda polémica. 727, hablemos de la tensión entre Colombia y Ecuador. Sigue latente. Y el gobierno Petro ya publicó la lista de los productos a los que planea ponerles aranceles del 30%. Oigan esto, son 23 partidas divididas en 73 subpartidas. Sí, yo sé que eso suena súper enredado. Entonces miren este informe que se lo explicamos facilito. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia anunció la lista de productos ecuatorianos que tendrán un arancel del 30% al ser importados a nuestro país. Se trata de 73 subpartidas divididas en 23 partidas arancelarias. Entre ellos hay productos de la canasta básica, como varios tipos de arroz, frijoles, cacao en polvo, aceite de palma y girasol, entre otras grasas y aceites. También está el azúcar de caña, los plátanos y el bocadillo. El listado incluye además fungicidas, insecticidas, bolsas y recipientes de plástico, neumáticos, varios tipos de papeles y herramientas de trabajo. La ministra Diana Marcela Rojas indicó que la medida fue adoptada como instrumento de defensa de la seguridad nacional ante la decisión de Ecuador.
Colombia también estaría evaluando incluir la restricción del ingreso terrestre de productos como el arroz, además de restringir la importancia de materiales que puedan ser utilizados a la fabricación de fentanilo. Pese al anuncio, desde el gobierno colombiano insisten en que no buscan escalar las tensiones ni afectar la relación comercial binacional, al tiempo que están abiertos al diálogo a través de los canales diplomáticos e institucionales. Sí, señores, que esa frontera en el suroccidente colombiano es muy importante para la economía, no solamente por lo que sale, sino también por todo el producto que entra, y la gente que vive en esa zona vive justamente del comercio binacional. Mientras tanto, el Consejo Gremial lanzó una nueva alerta. Pide llegar cuanto antes a un acuerdo y evitar que esa crisis termine castigando justamente a la economía de ambos países. En 2025, Colombia exportó 1.673 millones de dólares y de ese intercambio dependen miles de empleos. Además, en momentos críticos, Colombia aportó hasta el 12% del consumo eléctrico del Ecuador. Señores, y esta semana está programado uno de los eventos económicos más importantes del año, el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que es organizado por CAF. Oigan, esto va a ser en Panamá y durante 2 días van a reunir a nada más y nada menos que 2.500 expertos para hablar de la región. En la lista hay presidentes de países, hay políticos, hay empresarios, hay académicos y líderes del mundo. Ese evento, por supuesto, que va a ser clave en medio de la coyuntura que vive la región, qué está pasando en los países que hay elecciones, Colombia, Venezuela, bueno, en fin. Y adivinen, allá nos vemos porque Noticias RCN, la FM, La República y NTN 24 son los medios aliados de este importantísimo evento. Pilas al cubrimiento que les tenemos preparados de este evento tan importante. Bueno, dato de cierre. Ya publicaron la hoja de vida de Juan Guillermo Jiménez, quien aspira a ser el nuevo director de Invías. Esto después de que en las últimas horas se confirmaba que quien estaba en el cargo salía del mismo. 7:29, 7:30 ya, señores. Hasta aquí la información económica. Es la hora de todos, es la hora de Te Veo Leyendo. Mi primer recomendado esta noche es uno de los libros con los que empecé este año. Les hablo de La paciente silenciosa del británico chipriota Alex McLeish. Es un libro del que se habla mucho, se lee bastante en clubes de lectura y que ha llegado a lo más alto de la lista del diario The New York Times. Sigue siendo además una de las obras más vendidas en Amazon en la categoría de thriller psicológico. En este libro, el autor, a través de una narración de un psicoterapeuta, nos suelta un hecho que parece ineludible, y es que Alicia, la protagonista, ha matado a su esposo. Recibió varios tiros en la cabeza y desde entonces todo es un misterio que además se irá resolviendo con un diario. Es una historia llena de trampas, giros y mucho silencio. Nada es lo que parece. Esa es la primera conclusión a la que se llega cuando abarcamos gran parte de la lectura de La paciente silenciosa de Alex McLeish. Lo único cierto y verídico es que Gabriel fue asesinado, recibió 5 tiros y su esposa Alicia, una famosa y talentosa pintora que estaba con él el día de su muerte, resulta en un centro psiquiátrico de Londres. Pero Alicia, de 33 años, no es una viuda cualquiera, es una mujer que ha quedado en silencio y así pasa sus días, no comparte palabras con nadie. Para quienes la rodean, solo tiene silencio. El autor siembra en la mente del lector desde el comienzo que Alicia mató a sangre fría a su marido, con quien llevaba 7 años de matrimonio. A lo largo de la historia, el misterio se va desenredando con el diario de esta mujer que lleva 6 años enredada en su implacable silencio. Teo, un psicoterapeuta, se empeñó en buscar la verdad de lo que pasó ese día. Se le volvió casi que una obsesión lograr que Alicia saliera de su mutismo y que contara por qué mató a su marido. ¿Logra que Alicia hable? ¿Descubre algo más? Esas respuestas las devela Alex McLeish casi que al final, cuando un giro de este thriller psicológico nos muestra la otra cara de la moneda. Les cuento además que los derechos de La paciente silenciosa los compró nada más ni nada menos que el actor Brad Pitt, y que sueña con llevar este libro al cine con su productora Plan B. Bueno, nosotros avanzamos con uno de los eventos más esperados del año. Les hablo del Hey Festival, que empezó en Jericó, Antioquia. Arrancó con una agenda bastante nutrida. Hoy, por ejemplo, estuvo Yolanda Ruiz, el peruano Gustavo Rodríguez y la talentosa Virginia Petro de León, una joven brillante y carismática que nació en Mateo Gómez, Córdoba. Se ha ganado el corazón de millones de personas por su hermoso libro de poemas Después del amor, nosotras. Pues acá les muestro un poco de la charla que tuvo hoy en el segundo día del Hey Festival Jericó. Reconstruirse no es fácil
y yo sé que es una palabra súper como trillada, pero genuinamente creo que el proceso es ese, como tomar las partes que uno medio recuerda de uno mismo e ir completándolas con las partes nuevas que la vida le va brindando o que las situaciones le permiten nuevamente como acomodar. Sin miedo a que de pronto eso no sea lo más común. Creo que hay que empezar a darle más visibilidad a los sueños de la gente de pueblo, porque son grandes y porque la historia nos ha confirmado que precisamente la gente que viene de lugares que no sabíamos que existían es la gente que seguramente tiene las ideas más gigantes en su cabeza. ¿Cómo sientes que tus poemas se transforman a través de la mirada del que los lee? Hay un vallenato que dice que de qué me va a servir aprender a escribir si tú no me vas a leer. Y es cierto, como de qué sirve escribir y escribir páginas de poemas o de cuentos o de una novela si no hay quien las lea, si no hay quien las reciba como con interés, con curiosidad. Y desde que el libro salió, precisamente se ha nutrido de eso, de historias paralelas, de cosas que seguramente pasaron en los tiempos en los que yo estaba escribiendo. Entonces ha sido casi que la forma en que tiene la vida y en que ha tenido como el universo y Dios de confirmarme que precisamente son las letras las que hacen un proceso profundo de sanación y de acompañamiento. Le dicen a uno que es una expresión muy costeña como estás de pelea con la peinilla. Me pasó algo muy lindo y fue que a una firma llegó una lectora, con el libro, y a mí me encanta que lo rayen, que le hagan dibujos, que le pongan post-its, lo que quieran. Y ella lo tenía lleno. Y le dije, pero, ¿cómo es posible que, yo entiendo que como que uno se siente identificado con uno que otro, pero todas las páginas tenían uno. Y me dijo, es que cada color es una amiga. Entonces, este es para fulana, este es para no sé quién, este es para... Y yo decía, ya se pagó todo, porque precisamente eso es lo que me sueño. Y en Te Cuento Lo Que Leo les muestro este libro de Mel Robbins que estoy leyendo y que se llama La Teoría Lethem. Es un concepto que los especialistas están recomendando y mucho, y que nos ayudaría a reducir los conflictos interpersonales al promover la aceptación y la autonomía. Nos abre además los ojos y nos ayuda a entender lo sano que resulta el desapego de las acciones de los demás. Nos invita a centrarnos en nuestras reacciones, en nuestros estados, y en lugar de tratar de controlar a los demás y al mundo externo. Eso es todo por ahora en Te Veo Leyendo. Ustedes tienen una cita conmigo el próximo fin de semana desde Cartagena, donde estaremos haciendo un cubrimiento especial del Hey Festival. Feliz noche para todos. La irritación del cuero cabelludo puede ser caspa. Medicasp es investigación farmacéutica para eliminar la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. Para usted y para todos nuestros televidentes. Esteban, buenas noches, los saludamos en esta fría pero nevada noche aquí en el continente blanco. Las probabilidades no se equivocaron, el 80% de probabilidad de caer nieve durante todo el día, pues así lo demostró, y qué mejor manera que celebrar esos 50 días al aire con esta nevada. Una sensación térmica de menos 15 grados y una temperatura de menos 2 grados, pero igual continuamos nuestra travesía, continuamos nuestra navegación, Esteban. Navegamos por el estrecho de Gerlache ya, vamos a hacer más estaciones oceanográficas y también avistamiento de ballenas, aunque ya las hemos empezado a ver, jorobadas específicamente en este punto del Antártico. Pero además esta es una oportunidad para agradecer al canal RCN, a la Armada Nacional, porque son 50 días en alta mar con nuestra transmisión ininterrumpida por todas las emisiones de noticias RCN. Aquí el videoclip. El canal RCN en vivo y en directo desde la Antártica.
la crónica de cierre que les tenemos hoy es estremecedora y cruda. Nos va a mostrar una realidad dura. Sus protagonistas han pasado por situaciones que ninguno quisiera y hoy las cuentan con la idea de llevarnos a todos a una reflexión, agradecer por cada oportunidad. El relato es en voz de Paula Sabocal. A veces basta escuchar la historia de otro para entender la propia, para darnos cuenta de lo que tenemos y para recordar que las oportunidades, aunque no siempre son evidentes, existen. Leomar llegó a Bogotá desde Venezuela en pandemia, con 15 años. Cruzó la frontera, pero no encontró de inmediato estabilidad, sino una realidad cruda. La necesidad lo llevó a tomar decisiones extremas para sobrevivir, viviendo el día a día sin certezas ni futuro claro. Pues yo ejercía el trabajo de la prostitución con extranjeros. Siento que los primeros días en el oasis fue difícil porque salir de problemas de consumo no es nada fácil. Pues nada, digamos que para uno desadaptarse de algo que ya lleva marcado es muy difícil. Sebastián tiene 25 años, pero conoció la violencia desde muy pequeño. Fue desplazado por el conflicto armado y con los años la calle se convirtió en su único refugio. Estando allá, estando en ese mundo, en ese mar, uno no piensa que uno va a salir, ¿sí? Uno dice, pues madre, la vida será que sí me da la oportunidad o no. Y después de tantas noches largas, pues uno como que dice, algún día, yo sé que algún día, pero sí, mi Diosito le envía a unos ángeles y pues ahí estamos. Son dos historias de jóvenes que cargaron demasiado pronto con la violencia y el desarraigo. Dos caminos muy distintos que se encuentran en un mismo punto, un proceso institucional que les permitió reorganizar su vida. Durante 2025, el IDIPRON atendió a 18.300 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Bogotá. La entidad acompañó a 2.763 jóvenes en situación de calle, desarrolló acciones preventivas con 15.015 menores en riesgo y brindó atención especializada a 249 víctimas de explotación sexual, entre otros procesos. En el IDIPRON pueden estudiar, pueden tener apoyo psicosocial, la salud mental, que hoy en día es muy importante, es clave aquí en el IDIPRON, y también trabajamos todo el tema de oportunidades. Entonces, también está la alimentación, tenemos algo importante en el marco de la alimentación para estos niños, adolescentes y jóvenes. Hoy Leomar estudia y habla de su pasado sin miedo. Sebastián volvió a creer en sí mismo y reconstruye su proyecto de vida. Ambos coinciden en que nadie se salva solo, pero las oportunidades existen y hay que saber tomarlas. Lo que tengo proyectado a corto y mediano plazo es reunir para poder empezar a estudiar enfermería, que es mi proyecto de vida, ser un enfermero. Creo que el servir es algo único que me ha quedado marcado. Voy con toda, voy motivado a salir adelante, a demostrar que si habemos personas que estando en la calle queremos salir adelante. Y este es un llamado a la articulación entre todos. Digamos que juntos podemos ser más fuertes como sociedad y esa es como la clave para que podamos tener una sociedad un poco más equilibrada y la atención más integral a estas personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad en Bogotá. Ellos son los hijos del IDIPRON, muchachos que no se definen por lo que vivieron, sino por lo que lograron reconstruir. Son hijos orgullosos que demuestran que cuando una ciudad protege a sus niños y jóvenes, también se está salvando a sí misma. Una muestra de que las segundas oportunidades valen la pena y agradecer es de lo mejor que podemos hacer. A ustedes gracias por haber visto esta emisión de Noticias RCN. Quédense con nuestra programación y nos vemos mañana al mediodía. Que descansen. Feliz noche.